Les cuento a los que están ya conectados que Silvia está en Estados Unidos, en California, Ujú. que todos los meses hacemos este encuentro de luna llena que nos gusta. Todo este año lo hicimos, ¿no? Todo este año, Y algunas exacto. veces hicimos el año pasado o el anteaño. Pero bueno, Ajá. este año se lo merecía. Sí, absolutamente. Espera que está acá, me está pidiendo algo. Silvia es astróloga, vive en Estados Unidos hace un montón, como 30 años, Mm. y tiene una gran formación en astrología y en otras disciplinas espirituales, y es una gran amiga y compañera y astróloga. Así que bueno, si a mí no me conocen, soy Mayde Chiara, de Buenos Aires, soy astróloga y psicóloga, nada más. Y veo que están de Punta del Este. Hola, Flavia, me imagino que sos vos. Se van uniendo, qué lindo. Qué bueno, qué bueno. Yo no las veo, pero qué bien. Bienvenidas. Qué bueno. Feliz Eh, luna llena, entonces. Feliz luna llena. Bueno, si querés, Silvia, empezar vos o como vos quieras. Bueno, bueno. Bueno, me presento en un momento. Soy Silvia Gersensweig, soy astróloga desde el año 75 y vivo aquí en California, trabajo en el Instituto de Salem y bueno, con distintas modalidades. Estoy acá muy feliz de compartir con vos, Mai. Y quiero, bueno, nada, acá tengo mis reflexiones sobre este momento y además estoy mirando en la computadora la carta de la luna llena. Y creo que es una luna muy, muy especial, esta luna llena, muy, pero muy especial. ¿Por qué? Porque se está dando en los signos mutables, ¿sí? En dos signos mutables con un tercer signo mutable que es Piscis, donde está Neptuno, y quiero aclarar que la mutabilidad tiene que ver con esta necesidad de integrarnos, de integrar el cuerpo, los hechos, con la espiritualidad, con el alma, con la energía, el pensamiento el lógico, comparativo, con el pensamiento intuitivo, con las señales, con la intuición. O sea que se está dando todo un movimiento que está muy relacionado con esta integración, ¿no? Que todos queremos. Y creo que hay un punto que es el punto de ¿qué te podría decir? De inflexión, como es el punto que equilibra. Ya lo dije la vez pasada, pero lo vuelvo a repetir. El punto equilibrante es Virgo, es otro mutable y tiene que ver con tomar espacio y tomar tiempo y espacio y silencio para poder integrar, escucharnos, a calmar nuestra ansiedad que también puede estar muy a piel, en este momento, la ansiedad, la ambigüedad, la confusión, la duda. Siempre está esa dualidad porque vivimos en un mundo que está muy dividido en este momento. Entonces se dan las dos circunstancias. Puede haber personas muy ansiosas, muy inquietas, muy confundidas, muy con una sensación de sentirse perdidos en este momento, y otras que también están en esta búsqueda de integridad, de conciencia, en donde también están cayendo muchas realidades y muchas verdades. Sobre todo ayer que Mercurio estaba estacionario. Yo creo que los planetas estacionarios, especialmente Mercurio, cataliza un montón de reconocimientos, ¿no? En el plano mental, es como decir, bueno, a ver, esto se me presentó ahora, es importante que lo pueda integrar en mi psiquis, que lo pueda integrar a mi vida. Y ahora, por supuesto, ya se puso directo, con lo cual, bueno, vamos a poder movernos relativamente hacia adelante. Y lo digo relativamente porque Marte está retrógrado también, y entonces tiene su otra contrapartida. Pero bueno, después lo sigo charlando. ¿Qué te parece a vos esta luna? A mí me parece, me llamó la atención que la última luna llena del año pasado, de 2023, que la fui a buscar, fue en Capricornio. Y
Entonces, y esta es en el eje Sagitario, la anterior fue en el eje Capricornio-Cáncer y esta es en el eje Sagitario-Géminis. Y me llamó la atención en un sentido de que el año pasado, yo creo que cada luna llena trae un tema y adjunta alguna cualidad al proceso más de fondo y más general que estamos viviendo. Y que el año 23 se haya cerrado con el eje Cáncer-Capricornio fue como un indicador, uno de los tantos indicadores que hubo durante este año y en años anteriores, de que se estaba cerrando un ciclo, de que había un ciclo que había llegado a una culminación, que es el ciclo grande de Tierra, y la era de Piscis, como me refiero a la del año pasado, que avisoraba también un final de una forma. El eje Cáncer-Capricornio tiene que ver con la forma, tiene que ver con la culminación, tiene que ver con el pueblo y con las culturas gobernantes o los gobernantes, tiene que ver con la base emocional, psíquica y la construcción de la personalidad. Entonces yo creo que esa luna final del 2023, este año se presenta de otra manera, porque esta es la última luna llena del año y es en el eje Géminis-Sagitario con una cuadratura doble, porque hace cuadratura a 2 de Neptuno. Y el eje Sagitario-Géminis para mí tiene que ver con el tema de la verdad, con el tema de la verdad, del sentido y del conocimiento. Y me parece que esta luna anuncia un, una temática con la verdad y la no verdad, que va a ser algo que vamos a tener que estar muy atentos en los próximos años, porque van a aparecer verdades y no verdades que vamos a tener que saber distinguir y darnos cuenta de cuál es cuál. Por un lado eso, que tiene que ver con la inteligencia artificial y con un montón de artilugios que también van a aparecer. Pero por otro lado, también este eje Sagitario-Géminis, que representa el conocimiento en su fase más de sentido y en su fase más de análisis, también anuncia como un nuevo sentido a la realidad, un nuevo análisis de la realidad, pero con una advertencia. Nos pone a Neptuno. Nos pone a Neptuno que advierte que estas verdades que pueden ser cuestionadas o pueden ser engañosas o pueden ser verdades que tenemos que ir descubriendo, están relacionadas con una gran sensibilidad, como confiar más en lo sensible, intuitivo, personal, que en aquellas verdades reveladas o instauradas por la cultura, por el sistema, por la sociedad, por nuestra historia, por nuestra familia, por nuestra educación. Entonces creo que la verdad está en el tapete y en juego sobre la mesa, desafiando de la verdad, del sentido y del propósito para el nuevo tiempo. Estoy agregando gente que se va uniendo, advirtiendo esta sensibilidad, que sin esta sensibilidad, sin esta profundidad, que es un poco lo que vos decías, desde lo mutable, desde lo sensible y desde la unión, va a ser muy difícil, porque va a haber tantas verdades, está la luna en Géminis, va a haber miles de posibilidades, es un abanico que se abre. Solo vamos a poder confiar profundamente en nuestra percepción profunda de esa verdad que obviamente no es racional ni intelectual. Es mucho más profunda, es mucho más de sentido. Por eso este año termina con una luna llena del mes de Sagitario en Géminis que advierte y anuncia en este nuevo tiempo, que es el 2025, donde ya vamos a estar claramente instalados en la era de Acuario y claramente instalados en un año de apertura, de aire, de multiplicidad
y de mucho avance científico, tecnológico y con muchos cambios sociales y personales, esto que vos decías de la unión en lo interno. Y también creo que ahí está la trampa de la mente con esta luna, ¿no? Quedarnos en el análisis geminiano o en la verdad y la síntesis sagitariana. Yo creo que esto Neptuno lo, lo disuelve de alguna manera para que lo empecemos a mirar de una forma diferente. No sé qué te parece a vos, Silvia, y a la gente que puede participar, preguntar, aportar lo que quieran. Sí, decididamente con la presencia de Neptuno en Piscis y Saturno en Piscis estamos en un periodo de sanación, ¿no? Profunda. Hay quien se sumerja en esa sanación y hay quien la niegue, ¿no? Y se quede en la superficie de esa sanación, de esa invitación a sanar que, bueno, eso era la historia personal, la historia generacional, todo lo que venimos arrastrando, como bien dijiste, en distintos planos. Y ya sabemos que Sagitario tiene esa parte de síntesis y creo que esta luna llena y más adelante también tiene esa capacidad de sintetizar. Pero no olvidemos que también hay un aspecto sagitariano de negación, de opinión, de opinar sobre cosas y quedarse en la superficie también. Claro, Y si unimos a eso una luna en Géminis que también tiende a la duda, ¿m? Entonces, claro, hay una situación, un cóctel ahí con Neptuno que puede traer esta cosa de incertidumbres y confusiones que hay mucha gente que lo puede sentir de esa mm, manera. Ahora, la invitación es a tomar un espacio de silencio y un espacio personal, bien virginiano, ¿no? Para, como dijiste vos, de discernir qué es verdadero, qué es falso, ¿no es cierto? Porque además una luna en Géminis tiende a asociar y a comparar, y el Sol en Sagitario tiende a esta búsqueda y al sentido de la verdad y la síntesis que nos puede llevar y que nos va a llevar hacer ciertas transmutaciones importantes en nuestra vida y ciertos cambios de patrones. claro. Fíjate que, fíjate que interesante que Venus, el planeta relacionado a los vínculos, a los valores, al contacto, digamos, ¿no? El sentirme contactado con, está en Acuario, en cuadratura con Lilith, y está muy ligada a esta luna llena, porque está ligada al Sol y ligada a la luna, con lo cual me hace ver también este tema de estar revisando, sin más decir la posición con Marte también, ¿no? Está revisando todo el tema de la vincularidad, ¿no? Cuáles son los baches de sombra que hacen que repitamos situaciones sin darnos cuenta, ¿no? Mm, Entonces creo que también este es un momento interesante para dar ese salto cuántico, Venus en Acuario, y desde un lugar más desapegado, más de observación de los símbolos, de los patrones, de cierto espacio interior de poder ver y transformar esos hábitos, esos patrones con los demás claro. y con uno mismo, ¿no? Sí, yo creo que esta tensión entre un sol en Sagitario y la luna en Géminis nos pone de manifiesto como dos posibilidades, o quedarnos perdidos en la multiplicidad de información y de análisis y de querer entender todo lo que sucede, que es imposible, pero bueno, nuestra mente tiene como la inercia de ir hacia ahí, o quedarnos, posicionarnos frente a esta apertura y multiplicidad de opciones con ideas fijas de creencias que sagitarianas, digamos, que nos den seguridad y contundencia para no perdernos, Ujú. como aferrarnos. Bien. Entonces pensaba, la luna llena del 2000, con la que se cerró el 2023, que fue Cáncer Capricornio, fue un momento de cierre, porque son de completar una forma. Ujú. En cambio, esta luna llena, este año termina con una luna llena Ajá, de total apertura ¿verdad? de camino, de sentido, de multiplicidad, que también nos deja muy desprovistos de certezas, ¿no? Es cierto. Desprovistos de certezas
que es lo que nuestra seguridad y nuestros miedos busca siempre, la certeza del control. Entonces, cada vez que vamos avanzando en la entrada en la era de Acuario, cada hito que se va produciendo, cada luna llena, cada tránsito, cada planeta que se pone directo, vamos perdiendo esas certezas y vamos entrando en zonas de incertidumbre y de inseguridad necesarias para un cambio. Seguro, por eso es importante este Marte en Leo, que también nos dice, vas a seguir lo que te dijeron que tenés que hacer, lo que tu ego te está diciendo que sin eso no podés ser visto o querido o apreciado, lo que sea, o vas a seguir tu corazón, vas a seguir el mandato de tu corazón, pero no es el corazón emocional, no es el corazón que se rompe fácilmente, es el corazón que nos guía. Es el corazón que dice, es así. Y cuando no lo escuchamos, después rebobinamos y decimos, pero si yo sabía que esto iba a pasar, ¿por qué no me escuché? ¿No? Ese es el corazón, es el que nos guía sin criticarnos, ¿sí? El que dice, el que nos da estas impresiones, ¿no? De sabiduría que hay que aprender a escuchar y desde ese lugar no nos vamos a perder. Sí, y es como el desarrollo de esa mente superior que es la intuición, lo que vos estás diciendo, ¿no? Como la intuición como el desarrollo de una nueva habilidad o capacidad que todos tenemos y a la que Sí. poco escuchamos a veces, porque no tenemos la confirmación concreta de eso que sentimos, que es una corazonada, que suele decir corazonada, Claro. no casualmente, pero que es la mente superior, es el chakra superior de una mente que no es la mente analítica mercurial, la mente que quiere entender, es esto que vos decís, el corazón desde un lugar superior, desde un lugar de apertura, desde un lugar Sí. flor de loto, ¿no? Como el chakra que representa el amor universal, que no es el amor personal que todos tenemos con nuestros seres queridos. Es un amor que incluye lo personal, obviamente, pero que trasciende y que va hacia un amor universal, un amor hacia la humanidad, que es la energía de Acuario. Absolutamente. Sí, aparte el corazón desde ese plano está hablando de un entendimiento y una intuición. ¿Y qué es eso? ¿Cómo llega? Bueno, también es una coalición de toda la información que nos llega de los sentidos, ¿no? Entonces lo que vemos, lo que escuchamos, lo que percibimos, lo que olemos, lo que saboreamos, ¿sí? Todo llega a un lugar de síntesis y de intuición, que eso es lo que hay que unir. ¿M? Y decir esto, entonces, ¿cómo se llama eso? Sentido común. ¿Sí? Es Claro, como un sentido que se comparte, sentido común. Y el corazón tiene esa capacidad de sentido común. tal cual. Y creo que la humanidad que se viene, o el ciclo histórico, social, político, económico, en el que vamos entrando muy de a poco, pero muy velozmente, de a poco, pero veloz. Todavía estamos en la transición, pero esto se va a acelerar mucho el año que viene. Va a necesitar de este conocimiento. Yo creo que esta luna también está diciendo, hay un nuevo conocimiento para desarrollar, que no es el que hemos venido desarrollando como humanidad hasta acá, y que sabemos que ha fracasado, ¿no? Más allá de los adelantos científicos, tecnológicos, que han mejorado mucho la calidad de vida, pero también ha perjudicado mucho al planeta, a la naturaleza y a los seres humanos en conductas muy autodestructivas de todo tipo. Entonces también esta intuición, esta profunda comprensión más amorosa, más amplia y no histórica ni repetitiva ni intelectual, la vamos a tener que afinar. Hay Estoy de mucha acuerdo. gente que naturalmente la tiene afinada por naturaleza, por historia, no importa, pero creo que todos la tenemos, solo que no la tenemos desarrollado. No la tenemos desarrollado porque nuestra educación no apunta
a esta capacidad, que es una capacidad de nuestro cerebro, de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, la unión de todo el cuerpo, ¿no? Es como, el cuerpo es el que tiene la verdad. Ujú, Esta es la verdad, absolutamente. el cuerpo. Y el cuerpo manda señales tan claras que si no, bueno, salvo que sean muy fuertes, no las escuchamos. Ujú, No las, estoy de acuerdo. porque hay sutilezas corporales Ujú, que no estamos atentos. Sí, cuando nos duele algo, tenemos algún problema, ahí lo escuchamos. Pero lo sutil, lo pequeño, no solemos escucharlo. Me llamó mucho la atención que el último libro de neurociencia de Stanislao Van Raj se llama Sensorialmente. Desde la neurociencia dice, todo está en el cuerpo. ujú, claro. Ya lo dice la neurociencia, ¿no? Nosotros con la bioenergética y con todo lo que hemos atravesado, trabajo corporal, esto lo veníamos viendo, pero que la neurociencia esté diciendo todo está en el cuerpo, ahí empieza todo y ahí está todo el conocimiento, es como un salto interesante, eh, desde la cultura universal, que esto se esté poniendo tan de manifiesto, ¿no? A mí Es una linda, me es llamó una mucho linda, es una linda invitación, ¿no? A sí, descubrir eso. Y el cuerpo está las emociones, los sentimientos, las impresiones sí, especialmente, sí, están muy relacionadas, muy ligadas al registro corporal. O sí, sea, es el cuerpo el que las registra, ¿no es cierto? sí. Yo, Ujú. hablábamos en reuniones anteriores, Silvia, y lo hemos dicho varias veces, que en este tiempo, en esta circunstancia histórica que nos toca vivir, tenemos que estar atentos y perceptivos y receptivos, sin paranoia, porque la atención no es estar paranoico, no es estar en adrenalina y en defensa y en una atención activa, sino en una atención receptiva. Y desde ahí va a venir la información que tenemos que aprender a decodificar. Yo creo que esta luna llena invita a una nueva decodificación que tiene que estar desde nosotros y que no nos va a resultar fácil. Yo creo que Sí, no. es parte de la invitación evolutiva. Creo que todos tendríamos esa Sí, capacidad, pero también es cierto que todas las situaciones traumáticas van bloqueando los sentidos. Entonces, el trabajo sobre las sombras, sobre las situaciones traumáticas, es muy importante para esta apertura, sí, además, porque es el tema del trauma y las secuelas que deja el trauma claro, están muy ligadas a no escuchar, a no ver, a no hablar, a no sentir, o sea, o alguna de estos sentidos, digamos, ¿no? Entonces creo que en ese sentido es un paso sí. importantísimo para poder acceder a este paso evolutivo que nos está Sí. invitando esta luna llena. Creo que esto que vos decís es referido a los bloqueos que tenemos en la historia personal, y yo agregaría también a la carga de inconsciente colectivo que arrastramos, de creencias, de educación, de formas de pensar, que también son bloqueos que a veces, inclusive cuando uno estudia astrología, por ejemplo, que estudia un lenguaje totalmente diferente, porque es un lenguaje simbólico, que no tiene comprobación científica objetiva desde el viejo paradigma, a veces cuesta pensar simbólicamente en multiplicidad de sentidos y no en un solo sentido, como si fuera un signo, una letra, un número. Entonces también no solamente nuestra historia personal nos ha ido bloqueando, y sobre todo en la infancia, para defendernos y para sobrevivir, todos hemos tenido bloqueos lunares, diríamos, pero también nuestra educación, nuestra historia como humanidad, nos ha dejado parados en un lugar de un poco de pobreza humana, ¿no? E invitaría a la gente que participe, que pregunte,
que sugiera, que añada, todo lo que quieran. Ahí está Paula, está Silvia, un montón de... Bueno, los saludo a todos. Silvia también los saluda, no los puede ver. Pero me encantaría que nos preguntaran algo, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si quieren agregar, si hay algo que no es claro, porque estamos viviendo tiempos convulsionados. De mucho cambio, Mucho. de mucha bisagra, son tiempos bisagras de estar haciendo un salto cuántico que no sabemos bien a dónde nos va a disparar, ¿no? Con un No, montón no, de cambios sí, de todo tipo. no tenemos referencia de la era de Acuario anterior, porque fue hace Claro, muchísimo tiempo, claro. pero sí de tránsitos anteriores de Plutón en Acuario, que fue la Revolución Francesa, y creo que también el Renacimiento, me parece que, no, el Renacimiento fue con Urano, creo, en Acuario, pero cada vez que un planeta importante ha entrado en Acuario, ha habido saltos interesantes. Este es el más grande, me parece, ¿no? Creo que en el 1500 Plutón entró en Acuario también, con un Sí, montón de cambios bueno, también. entonces ahí fue con la ay, no me sale, la edad moderna. Comienza la edad moderna con los inventos científicos, es verdad, La descubrimiento de luz, América, probablemente la luz, no sé. no, la luz es del siglo No, pasado, el la luz después, cierto, la Renacimiento, luz después. todo el Descubrimiento Renacimiento, de América, sí, todo el Renacimiento sí. del arte y el del Ujú, volver a estar en el arte ujú, desnudo, por ejemplo. sí. salir, salir de la temática religiosa de la Edad Media, que no se... Miguel Ángel hizo el David, los desnudos, increíble, Claro, 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 toda claro. una Sí, humanización. lo que me llega de esta etapa de Plutón en Acuario, pienso en Hair, ¿no? En Sí, toda esa época de los 60 y los 70, que hubo una explosión de creatividad y de apertura y de libertad, que luego se bloqueó en los 80s y los 90s y cual, el 2000. Y creo que ahora es como que yo lo veo en la cultura, ¿no? Ya sea la moda, ya sea las terapias sí, psicodélicas, digamos, hay como un resurgimiento sí, de todo aquello que quedó sí, tapado por miedo, ¿no? Por sí. miedo Yo, cre- también. yo creo que la década del 60, que fue maravillosa, fue una aventura un poco infantil, en el sentido de muy inocente, con mucha inocencia, pero fue una preview, un avance de la era de Acuario, pero con una inocencia que se los comió el sistema. Claro, fue como una Exacto, iniciación, es como explotó la vieja cultura, digamos, se instaló una nueva forma que creó mucha resistencia, o sea que es sí, normal, digamos, sí. ¿no? Y también había como una inocencia, una posibilidad de que eso era posible, el amor, la unión, las comunidades, y poco a poco el sistema se lo fue comiendo, pero creo que es un muy buen ejemplo de un avance, y ahí la ópera Hair, Ajá, con el tema que entraba el sol en Acuario, claro, tan famosa, claro, que claro. representó, yo creo que un atisbo de lo que se venía, ¿no? Ujú. Pero bueno, no era el momento, evidentemente, culturalmente, y quedó ahí, pero dejó una marca. Claro, era el momento para eso, Claro, digamos, para esa iniciación y nuestra generación, digamos, participó de esa sí, apertura, ¿no? De esa sí, posibilidad. Pero bueno, obviamente hubo un movimiento de mucha represión y mucho miedo sí, sí. colectivamente que lo tapó. Y también, Pero creo que ahora hay un resurgimiento y va a sí, venir un resurgimiento con Urano entrando en Géminis, Plutón en Acuario claro, y los planetas en Aries. Me parece que hay como una definición de, a ver, ¿dónde me coloco? ¿Me sí, coloco en el espacio del miedo y de la pelea? ¿O me coloco en el espacio sí, del amor y mm, de la inclusión y de llevarme bien con el mundo y con los demás y conmigo mismo? ¿Dónde me voy a colocar? Creo que ahí mm, viene mm. el Sí, Saturno-Neptuno, ¿no? ¿Dónde nos definimos? entre el miedo y la aceptación, ¿no? Eh, ¿Sí? eh, ¿El es, amor?
interesante que toda la generación que generó la década del 60 era la generación de Neptuno en Libra, un Neptuno muy y de Plutón en Leo, ¿no? Como Sí. toda una generación con ideales muy altos y con una capacidad de ruptura personal muy fuerte, ¿no? La década del 60 fue disruptiva totalmente, desde lo cultural y desde lo personal, y abrió miles de caminos que ahora estarían más dispuestos, diríamos. Bueno, fue toda la época de Urano-Plutón, la Sí, conjunción también, Urano-Plutón, y 66, ahora que se va a dar esta distensión, este trígono de claro, Urano con Plutón, creo que está esta posibilidad de volver a retomar todo aquello que se inició en ese momento, desde un lugar también idealista, pero también de manifestación de ideas, de acción y demás, sí. ¿no? Con todo. Así que está No, está, bueno. está Yo, bueno, bueno, esperemos eh, ser va a haber caos, no, o sea, va a haber mucho caos, yo creo pero bueno. que esperemos como humanidad que seamos dignos de lo que el cielo nos está proponiendo. Yo creo que el poder está en la gente. Con lo que pasó en Siria, la gente lo destituyó a Sí, este señor. Creo que el poder está en la gente ahora y sí, eso va a venir lentamente, pero sí, se instaló y se va a seguir instalando. sí. Yo creo que terminó un sistema piramidal Ujú, y comienza la posibilidad de un sistema de distribución, ¿no? De pequeños grupos, personas, de liderazgos compartidos, ujú. de una democracia más participativa en el mundo, que ojalá, como digo, seamos dignos de lo que nos está regalando el sistema solar como posibilidad. De veras, de Bueno, veras. si no hay preguntas, ¿te parece terminar, Silvia, Sí, antes que se nos corte? ¿O hay sí, algo seguro. que quieras decir o No, aportar? no, feliz de haber compartido con vos, Mike. Como Me siempre, un placer. encanta, Como siempre, un placer. sí, Y si no, sí, me encanta este espacio sí, de intuición, de visión, de receptividad, de canalizar sí. distintas impresiones Y que aparte, tenemos como juntas. yo con vos, se los cuento a todos, ¿no? Trabajar con Silvia me abre el cerebro porque me estimula a repensar cosas. Así que bueno, para Mm, mí es muy nutritivo y de mucho aprendizaje mm, siempre. Así que muchas gracias, gracias, muchas Silvia, gracias. y gracias a todos los que estuvieron ahí. Les mandamos un beso y los esperaremos en la próxima luna llena en Cáncer, en el mes de Capricornio, Sí, ¿no? ahí vamos, Ahí vamos. ahí Qué vamos, bien, sí, dice. ahí vamos, Bueno, ahí vamos. Bueno, muchas gracias a besos para todos. todos y vamos terminando. Chao. Bueno, gracias, chao, chao, chao.